Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que envíe su Espíritu, que impresione nuestra mente y que nos ayude a comprender su mensaje, su realidad. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a tratar de entender todo el proceso de santificación, de transformación, que ha de tener lugar en todos nosotros, ¿verdad? Todos aquellos que nos gusta la verdad, nos gusta la justicia y obedecemos la ley de Dios. Hoy nuestro Dios nos va a revelar todo este proceso transformador que es la obra de su Espíritu en nosotros, si nosotros en verdad le vamos a permitir, colaboramos con Él para que esta obra transformadora se lleve a cabo hasta el final del día de la expiación. Y hoy vamos a entender incluso hasta el momento en que se dará el decreto divino y cómo seremos, ¿verdad? ¿Cuál será el cambio que vamos a notar en nosotros en aquel momento? Sin más dilación, vamos a tratar de entrar en el texto y a ver qué es lo que nos quiere revelar. La reflexión de hoy está titulada Un poder que transforma y eleva. Muchos hombres educados y de influencia habían venido a oír al profeta de Galilea. Aunque algunos de ellos miraban con curioso interés la multitud que se había congregado alrededor de Cristo mientras enseñaba a la orilla del mar. En esta gran multitud se hallaban representadas todas las clases de la sociedad. Allí estaban el pobre, el analfabeto, el andrajoso pordiosero, el ladrón que llevaba impreso en su rostro el sello de la culpa, el lisiado, el disoluto, el comerciante y el que no necesitaba trabajar, el encumbrado y el humilde, el rico y el pobre, estrechándose unos contra otros para encontrar un lugar donde estar y escuchar las palabras de Cristo. Por lo tanto, aquí vemos que no hay ningún condicionante. Todo el mundo tiene acceso a su poder, ¿verdad? A su poder transformador, al Espíritu Santo. Eso es lo que quiere revelarnos en realidad este texto. Al echar un vistazo, estos hombres cultos, es curioso porque empieza así, dice, muchos hombres educados y de influencia habían venido a oír al profeta de Galilea. Y luego sigue, dice, al echar un vistazo, estos hombres cultos sobre la extraña asamblea se preguntaron, ¿se compone el reino de Dios de semejante elemento? Y aquí plantea una cosa que nos lo va a decir el texto también, ¿verdad? Esta clase de personas que tienen la sensación, debido a su educación y de superioridad, ¿verdad? De como que merecen más, ¿verdad? De alguna manera. Creo que el texto está apuntando esto y lo revela, enseguida nos lo dirá, ¿verdad? Nuevamente el Salvador contestó con una parábola, es decir, la respuesta de Cristo a esta incógnita, ¿verdad? A este planteamiento, es todo lo que nos va a revelar ahora, ¿verdad? Con respecto a esa multitud, precisamente. Dice, se compone el reino de Dios de semejante elemento. Y aquí empieza a desarrollar precisamente todo este pensamiento, lo que está en la mente de estos hombres educados y de influencia, ¿verdad? Suelo llamar yo élite, pero es un poco confuso y no quiero que se me malentienda, aunque, en fin, es difícil evitar esto porque casi siempre ocurre. Pero bueno, eh, siempre he dicho, depende del espíritu que tenemos, pues entendemos una cosa o la otra. Nuevamente el Salvador contestó con una parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudo. Entre los judíos, la levadura se usaba a veces como símbolo del pecado, y es símbolo del pecado en realidad en la Biblia, pero fijaos cómo nuestro Dios le da la vuelta a este pensamiento para revelar otra cosa. Es decir,
como Él tiene esta capacidad, ¿verdad?, de transformar el pecado, ¿verdad?, y santificar a la persona, ¿verdad?, al pecador, ¿verdad? Lo que trata de aquí de decir es precisamente darle a la vuelta a la simbología y utiliza precisamente lo que realmente simboliza el pecado, como Él lo santifica, es decir, tiene esa capacidad santificadora. Y precisamente lo que era símbolo del pecado lo convierte ahora en el símbolo de transformación del pecado, o sea, en el medio, ¿verdad? Y ahora lo vais a ver, porque lo vamos a entender. Es como nuestro Dios está rompiendo barreras, conceptos, prejuicios, ¿verdad? Porque eso es lo que está tratando de enseñarles a estos hombres que se creían de alguna manera como merecedores, ¿verdad? Toda esta gente, estos pordioseros de alguna manera, por decirlo, ¿no? Estos son merecedores del reino de Dios, ¿verdad? Nosotros nos hemos preparado para eso, ¿verdad? Pues nuestro Dios rompe estos moldes, eso es lo que está tratando de hacer en realidad, ¿verdad? Y dice, entre los judíos, la levadura se usaba a veces como símbolo de pecado. Al tiempo de la Pascua, el pueblo era inducido, y aquí nos revela algo importante que hemos perdido de vista en realidad. Dice, el pueblo era inducido a quitar toda levadura de su casa, así como debía quitar el pecado del corazón. Es decir, es precisamente esta obra que se tiene que hacer en el día de la expiación, de purificar el pueblo, ¿verdad? Pero claro, no sé cómo, pero nosotros hemos perdido de vista esta realidad. Por eso creemos hoy cosas tan extrañas. Y mucha gente no acaba de creerse lo que Satanás nos tiene engañados. Pero la realidad del Evangelio nos dice precisamente esto. Porque cuando tú entiendes la obra que se tiene que hacer en el día de la expiación, de quitar todo pecado de su casa, dice, ¿cuál es la casa? El templo, su templo, ¿verdad? Porque esta es la simbología. Así como debía quitar el pecado del corazón, de aquí de la mente, ¿verdad? Por lo tanto, esta es una obra de purificación completa y total, y es precisamente lo que va a tratar de enseñarnos en esta lección, en esta reflexión, ¿verdad? Cristo, y atentos a lo que está diciendo aquí, porque es que nuestro Dios revela realidades en palabras simples, pero con profundidad para que podamos entender realidades que son molestas para algunos, lo sé. No tengo intención de molestar a nadie, pero sí hay que explicar lo que nuestro Dios quiere revelarnos, y quiere revelarnos aquellas cosas que no logramos entenderlos de primera, porque hay un espíritu que está tratando de revertir precisamente todo lo que Dios nos quiere revelar. Él lo copia y lo revierte para que nosotros entendamos lo contrario de lo que Dios quiere revelarnos. Y fijaos lo que nos dice aquí. Cristo amonestó a sus discípulos y dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Aquí hay mucho que hablar en realidad. Hay unos conceptos profundos, ¿verdad? Porque yo creo que no está, o sea, dice guardar la levadura de los fariseos, se refiere a la enseñanza, pero al pecado también, o sea, su forma de vivir, ¿verdad? Su forma de manifestarse también, pero también a su enseñanza, ¿verdad? Porque ¿quiénes son los fariseos? Los que moldean el pueblo, ¿no? Los moldeadores del pueblo, los que dirigen la enseñanza hacia el pueblo, ¿verdad? Y aquí Cristo nos dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Es decir, ellos viven de una determinada manera, pero enseñan otra cosa, ¿verdad? O tratan de enseñar la verdad de Dios, tratan, pero ellos viven de otra manera. También significa esta enseñanza que es pervertida. Ahora, tenemos que entender los conceptos bien. Lo que entiendo de todo lo que he estudiado, aquí Dios no señala personas, ¿verdad? Sino la enseñanza modificada, la doctrina errónea, la falsa teoría. Eso es lo que trata de resaltar nuestro Dios. Es decir, cuidado con esta enseñanza que se os da. ¿Por qué? Porque Él en realidad nos quiere resaltar, cuidado que hay un espíritu que está tomando todo lo que yo digo y todo lo que yo hago,
lo revierte, os lo vuelve a dar, y en lugar de alcanzar el propósito que yo quiero que alcance en vosotros, en realidad pervierte este propósito y en lugar de ir hacia la vida, hacia la transformación, hacia la santificación, os lleva hacia la muerte. ¿Qué es lo que ha hecho Satanás hoy? El pueblo está dirigido hacia sus maestros, que no son más que hombres, como todos nosotros, dispuestos a los mismos errores que cualquiera de nosotros. Pero nos ha dirigido como una especie de... A estos hay que protegerlos sea como sea. Y esto pasó con los fariseos, ¿verdad? Y desgraciadamente esto pasa con nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que hay que descuidar a estas personas? De ninguna manera. No es ese, sino que la profundidad es cuidado, porque si tú pones la esperanza entre un hombre que es predispuesto a pecar, a errar, igual que tú, ¿verdad? Pues si él erra y él peca y él entiende mal las cosas, pues te la transmite a ti, y si tu única esperanza es lo que te está diciendo tu maestro de Israel y lo tomas por bueno, y si él está errado, morirá y tú te irás con esta enseñanza igual que él. O sea, espero ser capaz de explicaros todo esto, ¿verdad, mis queridos hermanos? Porque es que se entiende muy mal esta realidad y es muy difícil de tratar de explicarlo y de que se te entienda también, ¿verdad? Por lo tanto, aquí no se trata de personas, sino de conceptos, teorías, doctrinas erróneas que en lugar de alcanzar el propósito que Dios se ha propuesto, alcanza otro propósito, ¿verdad? Y aquí nos va a tratar de explicar todo esto, este proceso, ¿verdad? Detalle, hasta el momento del decreto divino, hasta que su Espíritu estará en nuestro templo, ¿verdad? Toda esta reflexión tiene como propósito precisamente esto, ayudarnos a entender todo este proceso. Bien, explicado lo que he tratado de explicar para que se pueda entender, porque necesitamos colocar las bases, los fundamentos correctos para que logramos entender cuál es esta imagen de Dios, cuál es el propósito, cuál es la realidad de Dios que nos quiere transmitir y que nosotros seamos capaces de entenderla correctamente, tal cual Dios nos la quiere revelar, ¿verdad? Y el apóstol Pablo habla de la levadura de la malicia y de maldad, es decir, esta obra de este espíritu extraño que está sobre nosotros, que la está tratando de hacer en nosotros, plantar en nosotros, ¿verdad? Pero fijaos lo que hace Dios aquí. Dice, pero en la parábola del Salvador, la levadura se usa para representar el reino de los cielos. Y aquí vamos a tratar de entender qué es ese reino de los cielos, ¿verdad? Porque le utilizan esta metáfora, pero en realidad quiere explicarnos algo más importante. Y ahora vamos a tratar de entender esto. Fijaos lo que dice. Ilustra qué es el reino de los cielos. Dice, ilustra el poder vivificante y asimilador de la gracia de Dios. El poder vivificante, ¿qué es? Su espíritu en nosotros. Por lo tanto, ¿qué es el reino de Dios? Es su espíritu en nosotros, más allá del contorno del planeta y todo el ecosistema que crea para nosotros. En realidad, el reino de Dios es su espíritu en nosotros, porque en el momento que su espíritu está en nosotros, nosotros funcionamos tal cual fuimos creados. ¿Entendemos? Sin el error. O sea, en esta conexión vital, continua, permanente con Dios, ¿verdad? Que es nuestra fuente de vida. Eso es lo que nos trata de decir, ¿verdad? Utilizando esta metáfora, dice, pero en la parábola del Salvador, la levadura, que trata de decir que es su espíritu en nosotros, veis cómo revierte lo que convierte de lo que es pecado, utiliza ahora como levadura sobre su espíritu en nosotros, es decir, revierte como él transforma el pecado y lo convierte en algo santificado, ¿verdad? O sea, rompe el molde en realidad. Pero en la parábola del Salvador, la levadura se usa para representar el reino de los cielos, ilustra el poder vivificante, su espíritu en nosotros, dice, y asimilador, el que toma el pecado y lo santifica. Por eso dice, y asimilador de la gracia de Dios, ¿verdad? Rompe por completo el molde, ¿verdad? De lo que se entendía antes como símbolo del pecado,
pues ahora lo convierte en símbolo de santificación, de conexión vital con Dios, ¿verdad? Y ahora trata de explicarnos cómo ocurre este proceso, porque eso es lo que trata de decirnos aquí, ¿verdad? Cómo nos explica cómo ocurre ese proceso de toma el pecado y lo reconvierte en santificado, ¿verdad? En ese poder vivificante en nosotros. Y fijaos lo que nos dice. Ninguna persona es tan vil. Nadie ha caído tan bajo que esté fuera del alcance de la obra de este poder. Es decir, no hay ningún limitante por parte de Dios para que tengamos acceso a su espíritu. No hay ningún condicionante. Eso es lo que trata de decirnos. Ninguna persona es tan vil, o sea, tan pecadora, tan caída, o sea, que no pueda tener acceso a su espíritu, a ese poder transformador, ¿verdad? Que toma el pecado y lo santifica. ¿Entendemos? Eso es lo que trata de explicarnos. Y fijaos lo que dice aquí. ¿Dónde está el limitante en realidad? Dice, en todos los que se sometan al Espíritu Santo. Es decir, todos aquellos que cooperan y le permite al Espíritu Santo que haga esta obra santificadora, transformadora en él, ¿verdad? Pues todos aquellos que le permite, que se someten al Espíritu Santo, ha de ser implantado un nuevo principio de vida. ¿Y qué es ese principio? Es el mismo Espíritu de Dios. Este es el principio de vida. Fijaos lo que dice. La perdida imagen de Dios ha de ser restaurada en la humanidad. Y aquí utiliza otra metáfora para decirnos lo mismo. Dice, la perdida imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Qué ha perdido Adán en Edén? Esa imagen de Dios, ¿verdad? ¿Y qué es concretamente? Su espíritu en nosotros. Por lo tanto dice, la perdida imagen de Dios ha de ser restaurada ¿en quién? En toda la humanidad, en todos aquellos que se someten al Espíritu Santo. Por lo tanto entendemos, mis queridos hermanos, y lo vamos a ver en la reflexión, el limitante no está en Dios, sino en nosotros. Si nosotros estamos dispuestos a someternos a esta obra, a cooperar con el Espíritu Santo para que esta obra tenga lugar en nosotros. Y vamos a ir tratando de entender todo este proceso, ¿verdad? ¿Qué ha pasado aquí? Pero el hombre, y fijaos, porque trata de explicarnos a detalle todo esto, ¿verdad? Pero el hombre no puede transformarse a sí mismo por el ejercicio de su voluntad. Es decir, nosotros tratamos de obedecer con nuestro poder, a través de nuestra educación. No olvidad de dónde empezamos. Aquellos hombres encubrados, educados, ¿verdad? Se creían merecedores, ¿verdad? Ellos se creían merecedores, superiores, por encima, ¿verdad? De todos los demás. Pues aquí viene precisamente a romper ese molde, hacernos entender que nada de lo que nosotros podemos hacer, educación, masteratos, riqueza, lo que sea, rompe realmente el molde para hacernos entender que ningún hombre, por vil que sea, ¿verdad? No está excluido de esto. Y eso trata de decirnos también. Que no podemos, por algo que nosotros obremos, ser superiores a ningún otro. Sino que es Él el que hace esta obra. En todos por igual, ¿verdad? A todos los que se someten. Pero el hombre no puede transformarse a sí mismo por el ejercicio de su voluntad. Dice, no posee poder capaz de obrar este cambio. Es decir, no hay nada en nosotros intrínseco, ¿verdad? Ningún poder en nosotros que pueda hacer esta obra, sino que es su espíritu, ¿verdad? La levadura, algo completamente externo, su Espíritu Santo. Cuando leemos ahora la levadura, entendamos el Espíritu Santo, ¿verdad? La levadura, algo completamente externo, es decir, su espíritu, debe ser colocada dentro de la harina antes que el cambio deseado pueda operarse en la misma. Es decir, obra como la levadura en la harina, la hace crecer, ¿verdad? La madura, la prepara para que ese pan o lo que sea pueda salir bien. Es decir, su espíritu en nosotros, ¿verdad? Obra esa transformación paulatina, despacio,
pero segura siempre y cuando nos sometemos, ¿verdad? Dice, así la gracia de Dios debe ser recibida por el pecador antes que pueda ser hecho apto para el reino de gloria. ¿Qué es lo que quiere decir? Que así el Espíritu Santo, así la gracia de Dios, tiene que ser recibido por el pecador antes del final del día de la expiación. Por eso es decir, antes de que pueda ser hecho apto para el reino de la gloria, que es como va a terminar esta reflexión. Me adelanto, ¿verdad? Para que entendáis. Esta reflexión terminará precisamente con qué es lo que ocurre cuando se produce la unión de lo divino y lo humano, ¿verdad? El hombre, esta imagen de Dios restaurada en el hombre, que es cuando se da el decreto divino y recibiremos esa conexión vital con su espíritu, nos explica, terminará con este proceso en realidad. Pero de eso trata de decirnos. Antes tenemos que recibir al Espíritu Santo en el pecador que haga esta obra de purificación para ser hecho apto para el reino de gloria, para que al final del día de la expiación el Espíritu Santo pueda entrar aquí. ¿Entendéis? Lo primero, limpia para que luego ocupe este espacio. Este es el proceso en palabras muy sencillas, ¿verdad? Pero vamos a entenderlo a detalle porque eso es lo que nos trata de decir. Fijaos, toda la cultura y la educación que el mundo puede dar, ¿entendéis aquí? Toda la cultura y la educación que el mundo puede dar, es decir, cualquier cosa que yo podría hacer, no podrán convertir a una criatura degradada por el pecado en un hijo del cielo. Y aquí entendéis cómo Dios nos iguala. Es decir, no hay nadie merecedor de nada más que nadie. Da igual que tú eres el hombre más rico del planeta o el pobre más pobre del planeta. En este caso, Dios nos iguala. Dice, toda la cultura, la educación que el mundo pueda dar, o sea, no hay nada que te haga diferente. Todos han de pasar por este proceso, por esa transformación. Da igual su condición, ¿verdad? Por lo tanto, no está diciendo que esto está malo, que eso es malo, ¿verdad? No está diciendo eso. Pero está quitando de nuestra mente ese molde que tenemos, que somos merecedores de algo. Él nos iguala. Por eso decimos que en la iglesia no hay nadie más que nadie, ¿verdad? Ocupamos puestos, ¿verdad? Distintos, para obras distintas, pero nadie es más que nadie. Por eso no se justifica esta pelea para ocupar algún tipo de condiciones, ¿verdad? Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también. Porque en realidad todos partimos del mismo punto y hemos de acabar en el mismo punto, siempre y cuando le permitimos al Espíritu Santo que haga esta obra, ¿vale? La energía renovadora debe venir de Dios. El cambio puede ser efectuado solo por el Espíritu Santo, ¿entendéis? Todos los que quieran ser salvos, sean encumbrados o humildes, ricos o pobres, deben someterse a la operación de este poder. ¿Entendéis lo que trataba de explicar? Me vais a perdonar porque a veces me repito, porque claro, yo estoy preparando esta lección, entonces tengo asimiladas ciertas cuestiones y a veces no me doy cuenta que es justo lo que viene en el texto, ¿no? Os pido disculpas por eso, no quiero haceros perder el tiempo tampoco. Como la levadura, cuando se mezcla con la harina, obra desde adentro hacia afuera. Es decir, el Espíritu obra desde dentro, quitando, purificando lo que no vale hasta afuera, ¿verdad? Y vais a ver que cuando termina hasta afuera, en realidad hemos llegado al final del día de la expiación. Esto se verá, ¿verdad? El semblante, o sea, todo esto se verá. Vamos a llegar hasta ahí, ¿verdad? Como la levadura, cuando se mezcla con la harina, obra desde adentro hacia afuera. Tal ocurre con la renovación del corazón que la gracia de Dios produce para transformar la vida. Por lo tanto, entendemos aquí que esta obra es una obra del Espíritu Santo, que nosotros hemos de cooperar, pero la obra es del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra parte? Hemos de cooperar con Él, entender cuál es esa obra, cuál es el propósito que se quiere alcanzar y cooperar en esa dirección con su Espíritu Santo. Lo hemos dicho siempre, mientras el Espíritu Santo trata de purificarnos, nosotros no podemos elegir pecar, ¿verdad? Los pecados que son por naturaleza son culpa del enemigo de Dios, ¿verdad? Y el día de la expiación nos explica muy bien todo este proceso, si queremos entenderlo, y aquí lo hemos tratado, ¿verdad? En muchas ocasiones. Simplemente lo digo para que podamos entender, que tengamos las bases
correctas. No es suficiente un mero cambio externo para ponernos en armonía con Dios. ¿Qué es lo que trata de decirnos? Porque esta obra, es decir, ese espíritu malévolo, que no tiene ningún problema estar en la iglesia y estar conmigo en la iglesia, me acompaña donde sea, con tal de engañarme me acompaña donde sea. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos de nosotros entendemos que tenemos que tener una forma de manifestarnos, ¿verdad? Distinta para parecer que somos otra cosa, que en nosotros se lleva a cabo esta obra de transformación. Y eso es lo que está diciendo aquí. Dice, no es suficiente un mero cambio externo. Es decir, esto es política, lo llamaría yo, ¿no? ¿Verdad? Parecer lo que no somos en realidad. No es suficiente un mero cambio externo para ponernos en armonía con Dios. Hay muchos que tratan de reformarlo corrigiendo esto o aquel mal hábito y esperan llegar a ser cristianos de esta manera. Pero ellos están comenzando en un lugar erróneo, dice. Y vamos a entender de por qué están empezando en un lugar erróneo. Porque precisamente desde este lugar ellos están haciendo esta obra. Pero es que este lugar de donde hay que empezar es este primero que cambiar. Cuando dejas de pensar de esta manera, es cuando en realidad la obra se está haciendo correctamente. Fijaos lo que dice. Nuestra primera obra tiene que ver con el corazón. Es decir, desde aquí, de donde parten el inicio de todas acciones y de toda palabra, ¿verdad? Todo pensamiento. Es decir, ¿qué es lo que tratan de hacer aquellos que dicen no es suficiente un mero cambio externo para ponernos en armonía con Dios? Hay muchos que tratan de reformarlo corrigiendo esto o aquel mal hábito y esperan llegar a ser cristianos de esta manera. Es decir, ellos piensan, si yo me comporto de una manera elevada, parece que soy un hombre educado, culto, tal, ¿verdad? Pues disimulo, ¿verdad? Ese cambio, esa transformación. Pues eso es lo que está diciendo Dios aquí. No hagáis esto. Estáis empezando mal. En realidad el cambio tiene que empezar desde aquí. Y en el momento que empieza desde aquí, yo ya dejo de pensar de esta manera. Dejo de disimular. Sino que empieza en realidad esa obra auténtica de transformación que empieza desde mi pensamiento. ¿Verdad? Eso es lo que trata de decirnos nuestro Dios. El profesar la fe y el poseer la verdad en el alma son dos cosas diferentes. ¿Entendéis lo que trata de decir? El profesar la fe, disimular que tengo esta fe a base de conocimiento, educación, todas esas cosas, y poseer la verdad en el alma, es decir, a su espíritu dentro, ¿verdad? Obrando en realidad, son dos cosas diferentes. Entendemos la profundidad, cómo desmenuza nuestro Dios para que podamos entender esta obra que es tan compleja, que es tan complicada. ¿Y cuál es la parte que nos corresponde a nosotros, verdad? Porque nosotros cuando disimulamos y estamos tratando de hacer nosotros parecer lo que no somos, el Espíritu Santo no puede obrar en nosotros, porque si haría algo, es como si estuviera de acuerdo con esta actitud que tenemos nosotros, con este pensamiento. Por lo tanto, el Espíritu Santo no puede obrar en esto, sino que nosotros tenemos que permitirles que empiece desde aquí, de dentro, Él su obra, y nosotros seguirle. Esto es muy complejo, muy fino, muy profundo, necesitamos experimentarlo. Y ahora nos explica cómo se produce este proceso, ¿verdad? Esa realidad. Podemos poseer ese conocimiento, pero el tener de nuestros pensamientos puede seguir siendo el mismo. Es decir, yo puedo ser educado, puedo saberme el Evangelio, y aquí en este caso me utilizo a mí. Yo puedo parecer que todo lo que os presento a vosotros parece como que yo lo tengo asimilado y lo vivo, ¿verdad? Pero en realidad esa no es la realidad de mi vida. Me voy a utilizar a mí como ejemplo, no os estoy diciendo esto, ¿verdad? Yo trato de vivir como supongo que muchos de nosotros, pero la diferencia es que tenemos que entender la realidad que Dios nos transmite, ¿verdad? Y eso es lo que quiero transmitiros. Estoy convencido que todos nosotros queremos obrar con Dios, ¿verdad? Voy a dar por hecho esto. Si veis estos vídeos es porque en vosotros hay este sentimiento, esta búsqueda, este deseo, no sentimiento, este deseo, ¿verdad? De averiguar la verdad y ponernos en conformidad
con esta obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Voy a dar por hecho que esta es la auténtica realidad de nosotros, ¿verdad? No tengo razón y no tengo por qué pensar de otra manera. Podemos poseer ese conocimiento, pero el tenor de nuestros pensamientos puede seguir siendo el mismo. El corazón debe ser convertido y santificado. La mente, porque es de aquí de donde parte todo, ¿verdad? Y fijaos, el hombre que trata de guardar los mandamientos de Dios solamente por un sentido de obligación, atentos a las palabras, dice, el hombre que trata de guardar los mandamientos de Dios, ¿hay que guardarlos? Sí, pero fijaos lo que dice aquí, solamente por un sentido de obligación. Es decir, porque quiero ser salvo, es decir, la motivación es equivocada, porque quiero ser salvo, porque no quiero morir, porque no quiero sufrir, por muchas otras razones, pero no es para glorificar a Dios. ¿Entendemos? La auténtica razón es, queremos glorificar a Dios, porque esto significa que hemos entendido el conflicto. ¿Por qué tenemos que glorificar a Dios? Porque nosotros, recordad, esta última generación, tiene que vindicar a Dios. ¿Por qué vindicarlo? Contra la acusación del enemigo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi propósito? Sabiendo que la obra de santificación es de Dios, mi propósito es glorificar a Dios. ¿Y eso qué significa? Pues tratar de no pecar, ¿verdad? Porque si yo peco deliberadamente, esto no significa glorificar a Dios. Esto es glorificar a un otro, ¿entendéis? Por lo tanto, eso es lo que está diciendo aquí. Cuando estoy tratando de guardar los mandamientos solamente por un sentido de obligación y no es algo que viene de dentro, y de dentro solo puede venir de una manera, cuando el Espíritu de Dios está conmigo, ¿entendemos? Es cuando lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Porque se le exige que lo haga, dice. Se le exige que lo haga. Se le dice, si no guardas los mandamientos, morirás. Pero esto está mal planteado, ¿verdad? Hemos de guardar los mandamientos, pero no por obligación, sino por otra razón. Nos lo va a decir, ¿verdad? Nunca entrará en el gozo de la obediencia. ¿Por qué? Porque falta el Espíritu. Él no obedece. Cuando los requerimientos de Dios son considerados como una carga, ¿verdad? Porque se oponen a la inclinación humana, podemos saber que la vida no es una vida cristiana. Es decir, cuando nos cuesta obedecer, quiere decir que en este momento podemos saber que en realidad no estamos obedeciendo, porque la obediencia tiene que venir de un corazón que desea obedecer, que desea glorificar a Dios, porque eso es lo que estamos haciendo cuando obedecemos. En realidad estamos glorificando a Dios, ¿verdad? Entendemos esta obra que Él hace en nosotros y el poder que obra a través de nosotros. Eso trata de decirnos. Yo sé que son conceptos muy finos, muy profundos. No es fácil, por eso al final os diré que tengáis vosotros que reflexionar sobre este texto con mucha profundidad y sobre todo pedir al Espíritu Santo, porque no es fácil entender estas cosas, ¿verdad? Por eso hemos llegado donde estamos, desgraciadamente. Cuando los requerimientos de Dios son considerados como una carga porque se oponen a la inclinación humana, podemos saber que la vida no es una vida cristiana. La verdadera obediencia es el resultado de la obra efectuada por un principio implantado dentro. ¿Cuál es ese principio? El Espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad? Nace del amor a la justicia, el amor a la ley de Dios. ¿Entendéis? Cuando amamos obedecer, no consideramos una carga, sino amamos la justicia y la ley de Dios. Viene del amor, no viene de otro propósito. Y esto solamente puede ocurrir cuando el Espíritu nos acompaña, ¿verdad? De otra manera no, porque nosotros, por nuestra inclinación natural, estamos en contra de obedecer, ¿verdad? Porque esa es nuestra naturaleza, desgraciadamente, ¿no? La esencia de toda justicia es la lealtad a nuestro Redentor. Esto nos inducirá a hacer lo bueno porque es bueno, porque el hacer el bien agrada a Dios. La gran verdad de la conversión del corazón por el Espíritu Santo es presentada en las palabras que Cristo dirigiera a Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pecado es, ¿verdad? Y lo que es nacido del Espíritu,
Espíritu es. Es decir, todo lo que viene del Espíritu que está en nosotros es del Espíritu, es la obra del Espíritu, es esta obra transformadora, santificadora, ¿verdad? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿verdad? El apóstol Pablo, escribiendo por la inspiración del Espíritu Santo, dice, Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por la fe, por el Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo sois salvos, por fe, por creer esta obra y cooperar con Él, ¿verdad? Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, es un don de Dios, es el don, es la gracia de Dios con nosotros, es su Espíritu con nosotros, para hacer esta obra transformadora, santificadora, ¿verdad? Por eso es la obra de Cristo y no nuestra, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se nos quiere a nosotros? Cooperar en esta obra, ¿verdad? Nada más. Simplemente eso, ¿verdad? La levadura escondida en la harina trabaja en forma invisible para hacer que toda la masa se halle bajo el proceso del leudamiento. Así la levadura de la verdad trabaja secreta, silenciosa, invariablemente para transformar el alma. Es una obra paulatina, despacio, pero es una obra segura, siempre y cuando estamos en esta cooperación, en esta conexión vital con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice aquí, cómo se hace el proceso. Las inclinaciones naturales son mitigadas y sometidas. Nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos son implantados. Y esta es en realidad la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Y cuando nosotros detectamos, ¿verdad?, esa transformación, también la verán los que nos rodean, ¿verdad? Verán cambios en nosotros, ¿verdad? Pero no esperemos que nos digan otros, sino que nosotros podemos ver, detectar en nosotros que hoy he hecho cosas que ayer no hacía. Hoy he pensado diferente, hoy he obrado diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Es precisamente a través de esta obra que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Y eso nos dice que estamos en esta conexión vital con su Espíritu. Se traza una nueva norma del carácter, dice. La vida de Cristo, su Espíritu en nosotros, ¿verdad? Esa es la vida de Cristo, su Espíritu en nosotros. La mente es cambiada. Y ahora entendéis por qué nos decía antes que empezamos mal, porque la obra tiene que empezar desde el centro lógico, de ración, de nuestra mente, racional, de donde tomamos las decisiones. Por eso nos dice, la mente es cambiada. Las facultades son despertadas, o sea que están ahí dentro, pero que están despertadas para obrar en nuevas direcciones, de manera diferente, ¿verdad? Si ayer me gustaba pecar, hoy ya no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entiendo qué es lo que Dios quiere de mí, espera de mí, y entiendo también esta obra que el Espíritu de Dios está haciendo en mí, ¿verdad? El hombre, fijaos lo que dice aquí, el hombre no es dotado de nuevas facultades, sino que las facultades que tiene son santificadas. Es decir, mis pensamientos, lo que decía antes, lo que ayer me gustaba y que es pecado, hoy deja de gustarme. ¿Entendemos? No hay nuevas facultades, sino una nueva forma de pensar. Esta es la transformación de la verdad, de la palabra. Cuando yo tomo conciencia de qué es lo que espera Dios de mí, ¿verdad? Yo pido este poder externo y colaboro con Él en esta obra de transformación. ¿Comprendemos? Creo que va a ser larga esta reflexión, pero creo que es necesario porque esta obra es la obra que no se ha entendido, que el cristianismo no ha entendido esta obra, ¿verdad? Por eso tenemos tanta teología, tanta doctrina, tanto entendimiento, porque no hemos entendido precisamente esta obra, que es la obra del día de la expiación, la obra de purificación en medio de su pueblo. Esto es, de esto nos habla. ¿Entendemos? La conciencia se despierta,
La conciencia se despierta, es decir, está dormida, ¿verdad? Somos dotados de rasgos de carácter que nos capacitan para servir a Dios. Esta es la obra de su Espíritu en nosotros, ¿verdad? Es un despertar. Y fijaos que aquí nos relata el error que cometemos, ¿verdad? A menudo se levanta la pregunta, ¿por qué entonces hay tantos que pretenden creer en la palabra de Dios, en los cuales no se ve una reforma en las palabras, en el espíritu y en el carácter? Y es lo que realmente vemos en medio de nosotros en la iglesia. ¿Pero por qué lo vemos? Porque no hemos entendido esta obra del día de la expiación. ¿Y por qué no lo hemos entendido? Por ahí empezó Cristo. Dijo, cuidado con la levadura de los fariseos, que es hipocresía, ¿verdad? Es decir, ¿saben cuál es el camino? ¿Conocen la verdad? Pero no lo predican, ni lo viven tampoco, ¿verdad? No son ejemplo. Eso trata de decirlos. Cuidado como entendamos esto, lo vuelvo a decir otra vez, porque habrá alguno que se sale del marco correcto, ¿verdad? Aquí estamos hablando de falsa enseñanza, de doctrina, de un sistema erróneo, no de personas, porque ellos son tan expuestos como nosotros a estos mismos errores. Este espíritu extraño es el culpable. Debemos de entender esto. También hay una parte nuestra aquí, porque sin nuestra decisión esto no podría ocurrir, ¿verdad? Pero que somos engañados porque no entendemos precisamente esta obra que Dios quiere hacer en y con nosotros. ¿Entendemos? ¿Por qué entonces hay tantos que pretenden creer en la palabra de Dios, en los cuales no se ve una reforma en las palabras, en el espíritu y en el carácter? ¿Por qué hay tantos que no pueden soportar la oposición a sus propósitos y planes, que manifiestan un temperamento no santificado y cuyas palabras son ásperas, despóticas y apasionadas? Es decir, gente que impone cómo y lo que se tiene que hacer. Pero claro, cuando se está haciendo esta obra, ¿a quién está subminando, verdad? Están subminando la obra del Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque esta, recordad, es una obra personalizada. Por lo tanto, cuando se me está diciendo de qué manera, cómo tengo que hacer las cosas, sin que yo entienda esta realidad por mí mismo, recordad que nosotros tenemos que entender esas verdades por nosotros mismos. Por eso Cristo nos dice, cuidaos de la levadura de los fariseos. Es decir, cuidaos de poner vuestra esperanza, vuestra fe en el hombre, sino ir a la palabra de Dios, escuchadme a mí, lo que yo os quiero decir, es decir, Dios, ¿verdad? Se ve en ellos el mismo amor al yo, la misma indulgencia egoísta, el mismo mal genio y lenguaje precipitado que se notan en la vida de los mundanos. ¿Y cómo los considera? Como mundanos. Aun estando en la iglesia, aún teniendo quizás, ¿verdad?, cierta responsabilidad. Es verdad que esta gente tiene que moldear, por eso apunta a eso, ¿no? Tiene que ser gente que tenga cierta influencia, ¿verdad? Podía ser yo, ¿verdad? Porque estamos hablando de esta obra. Por eso dice, tened cuidado con estas enseñanzas, corroborad si es la verdad. Por eso yo os dirijo siempre, coged mis ideas, mis planteamientos, pero vosotros tenéis que comprobar todas esas cosas. No se os ocurra confiar en todo lo que os digo, porque soy exactamente lo que dice aquí, soy expuesto al error, ¿verdad? Ayer me escribía alguien y me decía, pues tú eres adventista. Claro que soy adventista, pero que no lo he escondido yo en ningún momento esto. O sea, he tratado de ser transparente para con todos mis hermanos, ¿verdad? Pero esto influye en la enseñanza de lo que Dios quiere transmitirlos. ¿Qué tiene que ver eso? Porque yo no convierto a nadie. Yo no he llamado a nadie aquí, oye, vete a tal iglesia o sal de tal iglesia. No, esta no es mi obra ni la voy a hacer nunca. Yo no voy a llamar a nadie que se vaya a ningún tipo de iglesia. Ustedes comprueben lo que estoy diciendo si es conforme con la verdad. Si es conforme con la verdad, entonces tomen sus decisiones. Pero yo nunca os voy a decir aquella iglesia es falsa, aquella es correcta. No. Esta no es mi trabajo. Mi trabajo es este de cooperación con el Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que nos presenta Dios? ¿Iglesias? ¿Va a salvar iglesias?
conceptos, teorías, de ninguna manera. Que no, que no, que no. El mundo es su iglesia. El mundo. Ahora es verdad que hay iglesias que tienen mejores conceptos o peores conceptos a través de sus doctrinas de la verdad. Pero yo no llamo a ninguna iglesia, para que se me entienda bien claro. He tratado de ser transparente, voy a tratar de ser transparente. Soy adventista, voy a la iglesia adventista. Lo he dicho en muchas ocasiones porque considero que la doctrina adventista es la más cercana a la verdad de Dios, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir. Con esto no quiero quitar a nadie nada ni poner a nadie nada, sino que desde mi perspectiva creo que la doctrina adventista es la más cercana a lo escrito está. Pero esta es mi opinión. Yo lo que trato aquí es no el adventismo ni nada de por estilo. No. Lo que yo trato aquí es de haceros entender realidades de Dios. Luego ustedes, cada uno de vosotros, tenéis que comprobar y entender la perspectiva de Dios. Y luego, si creéis que algo no está bien, desechadlo. O sea, yo no estoy imponiendo a nadie ni a dónde tiene que ir, ni a dónde tiene que dejar de ir. Yo no estoy haciendo esto, esta no es mi obra. Mi obra es tratar de hacernos entender a todos, da igual la iglesia que estés, olvídese de esto, yo también trato de olvidarme, pero tengo que hablar desde mi perspectiva. ¿Entendéis? No puedo hablar de algo que yo no experimento, yo no vivo. Y eso me tenéis que tratar de entender, ¿verdad? Pero nunca os voy a decir tenéis que ir a tal iglesia o tenéis que dejar de ir a tal iglesia. Esta no es mi obra. Sois vosotros, cada uno de vuestras iglesias, los que tenéis que tomar esas decisiones. ¿Qué es lo que se amolda a la verdad y qué no? Porque lo que tratamos de entender aquí es cuál es la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que Dios trata de hacer con nosotros? Y eso trato de haceros entender. No una iglesia, no nada. No estamos hablando de esto. No, porque las separaciones las puso el diablo. El mundo es la iglesia de Cristo. El mundo. Cuando digo el mundo, no el mundo pecaminoso, sino toda la tierra, todo el ser humano, sea de donde sea. Esa es la perspectiva que trato de haceros entender, ¿verdad? Y no iglesias, porque las iglesias es obra del enemigo de Dios también, cuidado. Hay solo una iglesia que es profetizada, que es de la Biblia y que puede demostrar su existencia. Solo hay una. Pero no voy a entrar en este tema porque no quiero que me entendáis mal, ¿vale? Yo os presento la verdad, desde la perspectiva de Dios y la mía, por supuesto. Y vuestro deber es comprobar, ¿vale? Y con esto espero haber zanjado y ser todo lo transparente que puedo. Yo no predico el adventismo. Yo presento la imagen de Dios desde mi perspectiva, desde mi entendimiento. Eso es lo que trato de hacer. No quiero convertir a nadie a nada. Espero que se me entienda bien. Bien, vuelvo al texto porque es necesario. Existe el mismo orgullo sensible, la misma concesión a la inclinación natural, la misma perversidad de carácter que si la verdad fuera completamente desconocida para ellos. La razón es que no están convertidos, que el Espíritu nos acompaña. Esa es la realidad, por eso utilizo esta expresión siempre porque no hay otra mejor. ¿El Espíritu está con nosotros o no está con nosotros? Está el otro, por supuesto. No hay un punto muerto en donde no hay un Espíritu. No. O es uno o es otro. Punto. Por lo tanto, si no está el Espíritu de Dios, está el otro. Esto, la palabra de Dios nos lo revela, ¿verdad? La razón es que no están convertidos. No han escondido la levadura de la verdad en su corazón. No han guardado su espíritu en nuestra mente, ¿verdad? No ha habido oportunidad para que ella realizara su obra. ¿Entendéis aquí un principio? Este es un principio. Dice, no ha habido oportunidad ¿para quién? Para el Espíritu de Dios, para que Él realizara su obra. Eso es lo que trata de decir, ¿no? Lo utiliza porque habla de la levadura. Dice, no han escondido la levadura de la verdad a su Espíritu Santo, ¿verdad? La levadura de la verdad en su corazón, en su mente. Y no ha habido oportunidad para que ella realizara su obra. ¿Por qué? Porque nosotros, a no entender esta obra que Él tiene que hacer, no cooperamos. Entonces, Él no tiene oportunidad para hacer esta obra. Eso es lo que pasa. ¿Entendéis los ajustes finos de Dios? ¿Entendéis por qué mucha gente se perderá?
porque no entiende precisamente este proceso, toda esa profundidad, esa carga que Dios ha puesto en su palabra, ¿entendéis? Y que solamente podemos entenderla cuando el Espíritu de Dios nos acompaña. De otra manera no entendemos este proceso, ¿verdad? Y no colaboramos con el Espíritu de Dios en esta obra de purificación, ¿verdad? Sus tendencias naturales y cultivadas a hacer lo malo no han sido sometidas a su poder transformador. ¿Entendemos? Es decir, mientras el Espíritu Santo trata de hacernos entender cuál es su obra, qué es lo que quiere hacer, nosotros seguimos pecando por elección, ¿verdad? No nos sometemos a su voluntad, ¿verdad? Sus vidas revelan la ausencia de la gracia de Cristo, de la presencia del Espíritu Santo, una falta de fe en su poder para transformar el carácter. ¿Entendemos los ajustes finos? ¿Verdad? Esto se va a poner largo, ¿verdad? La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Entendemos? Podéis ir al Génesis. Dios dijo palabra y se hizo. Este es Cristo mismo. Dice, tu palabra es verdad. Este es Cristo mismo. A través de la palabra, a través del Espíritu de Cristo. Está hablando de lo mismo. Si se la estudia, atentos aquí que es un principio, si se la estudia y obedece, la palabra de Dios obra en el corazón, obra en la mente, ¿verdad? Este cambio, este entendimiento, subyugando todo atributo no santificado, ¿verdad? Es cuando nosotros entendemos qué es lo que nuestro Dios quiere hacer, qué es lo que quiere hacer conmigo, ¿verdad? Y solamente cuando entiendo qué es lo que quiere hacer es cuando yo me someto y permito al Espíritu Santo que haga esta obra transformadora, santificadora. ¿Entendemos? El Espíritu Santo viene a convencer del pecado y la fe que nace en el corazón obra por amor a Cristo. Es justo lo que os estaba diciendo antes, ¿verdad? Y nos conforma en cuerpo, alma y espíritu a su propia imagen, al carácter de Dios, la transcripción de la ley en nuestra mente, a esta transformación, a esta santificación, ¿entendéis? Y es total, porque dice cuerpo, alma y espíritu, total. No queda nada fuera, no transformado, no santificado. Es una obra completa, santificadora, hacia la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios puede usarnos para hacer su voluntad. El poder que se nos da obra desde adentro hacia afuera, desde la mente, y se ve en nuestras palabras, en nuestras formas, en nuestras acciones, en todo lo que hacemos, ¿verdad? Y esto glorifica a Dios. ¿Entendemos? Induciéndonos a comunicar a otros la verdad que nos ha sido transmitida. Y eso es lo que os digo yo siempre, mis queridos hermanos. Cuando el Espíritu de Cristo habita con y en nosotros, ¿verdad? Nosotros no podemos callarnos. Si nos callamos es porque el Espíritu no nos acompaña. Pero si el Espíritu de Cristo está en nosotros, no podemos callarnos. Este es un principio. Dice, el poder que se nos da obra desde adentro hacia afuera, induciéndonos a comunicar a otros la verdad. ¿Verdad? Esa verdad que nos ha sido transmitida. Espero que podáis entender estos principios, porque hay unos cuantos aquí en este texto, ¿verdad? Las verdades de la palabra de Dios hacen frente a la gran necesidad práctica del hombre, la conversión del alma por medio de la fe. Es decir, cuando entiendo la verdad, creo que Dios tiene esa capacidad. De eso habla, creo. Y al creer, obro en consecuencia. De eso estamos hablando, ¿verdad? No ha de pensarse que estos grandes principios son demasiado puros y santos para ser aplicados en la vida diaria. Porque si pensamos esto, no, esto no es fe. Eso es falta de fe en realidad. Es no creer que Dios, esos principios que son puros y santos, no puede implementarlos en mí. Entonces eso no sería fe, eso sería falta de fe. Yo debo de creer que Dios tiene capacidad, tiene poder para transformarme, para santificarme. ¿Entendemos? De eso se trata. Son verdades que llegan al cielo y alcanzan la eternidad. Y sin embargo, su influencia vital ha de ser entretejida en la experiencia humana. Es decir, se convierte en mi forma de vivir, en
en todo lo que soy, ¿verdad? Han de compenetrar todas las grandes y pequeñas cosas de la vida. Soy transformado, ¿verdad? Soy en este proceso transformador, santificador, ¿verdad? Recibida en el corazón, la levadura de la verdad regulará los deseos. Entender levadura por el Espíritu de Cristo, ¿verdad? El Espíritu de Cristo, la levadura de la verdad, regulará los deseos. ¿Entendéis? Es como un sistema operativo que no tiene virus, ¿verdad? Y que todo lo que comanda se ejecuta correctamente, como en un ordenador, ¿verdad? No es como cuando tiene virus, tú le das al programa y no se ejecuta, ¿verdad? Porque está virusado, está corrompido. Pues en este caso, el Espíritu Santo regula nuestros deseos hacia la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Entendemos su obra? Purificará los pensamientos, dulcificará la disposición, aviva las facultades de la mente y las energías del alma, aumenta la capacidad de sentir, de amar, ¿verdad? Por lo tanto, todo esto viene de Él. Él es el regulador aquí, ¿verdad? El que controla que todo lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, es conforme con la voluntad de Dios, con su carácter, ¿verdad? Pero esto no inflige nuestra libertad. Hay que entenderlo muy bien. No nos convertimos en robots, de ninguna manera, ¿verdad? El mundo considera como un misterio al hombre imbuido de este principio. El hombre egoísta y amador del dinero vive solo para conseguir las riquezas. Cuidado que aquí hay un otro principio, pero negativo, no positivo, ¿verdad? Lo vuelvo a leer para que lo entendamos. El mundo considera como un misterio al hombre imbuido de este principio. El hombre egoísta y amador del dinero vive solo para conseguir las riquezas, los honores y los placeres de este mundo. Omite de sus cálculos el mundo eterno. Y cuidado, cuando en nosotros están estos deseos, debemos de tener cuidado, porque esto nos revela que no estamos bajo la guía del espíritu correcto, ¿verdad? Cuando esto está pasando con nosotros, esto nos revela que hay un otro espíritu al mando, un otro espíritu regulador, ¿verdad? Pero fijaos, cómo se tiene que ver las cosas cuando el espíritu correcto está bien, es el correcto, ¿verdad? Pero en el caso del seguidor de Cristo, estas cosas, dice, no lo absorberán de todo, no lo absorberán todo. Es decir, tenemos que ir a trabajar, tenemos que tener una casa, un coche, o sea, tenemos que tener el ecosistema que nos permita vivir, ¿verdad? Desarrollarnos. Pero, dice, no lo absorberán todo. Es decir, la mayor parte de nuestro tiempo, de nuestra mente, de nuestros propósitos, están entregados a Dios, a su obra, ¿verdad? Y no a estas cosas que son del mundo, que son necesarias, pero no tienen que ocupar el primer lugar de ninguna manera, ¿verdad? Si esto ocurre, esto quiere decir que no estamos colaborando con el Espíritu de Dios y que estamos yendo en un camino equivocado, ¿verdad? Esa es la realidad. Por causa de Cristo, trabajará y se negará a sí mismo para poder ayudar en la gran obra de salvar a las almas que se hallan sin Cristo y sin esperanza en el mundo. Este es el camino correcto, ¿verdad? Este es el camino correcto. El mundo no puede comprender a un hombre tal, porque él tiene en cuenta realidades eternas, es decir, lo que yo obro es lo que dijimos antes, para glorificar a Dios. Yo tengo en mi mente y la perspectiva correcta, el propósito que tengo es su reino, la eternidad, ¿verdad? Y de esta manera estoy glorificando a Dios, ¿verdad? Este amor subyuga todo otro motivo, ¿entendéis? Y eleva a su poseedor por encima de la influencia corruptora del mundo. ¿Entendemos? Es decir, nosotros estamos viviendo bajo la perspectiva del reino de Dios, que en realidad Él nos dijo que ya está aquí. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque dice, eleva a su poseedor por encima de la influencia corruptora del mundo. Es decir, yo vivo no bajo las reglas y las formas de vivir de este mundo, sino bajo las reglas y la intención y el propósito que Dios tiene, ¿verdad? Eso es lo que trata de decirnos. La palabra de Dios ha de tener un efecto santificador en nuestra relación
con cada miembro de la familia humana. ¿Entendemos? Esto se tiene que ver, ¿verdad?, en nosotros. La levadura de la verdad no producirá espíritu, y atentos, porque si vemos que esto ocurre en nosotros, esto nos tiene que decir algo, ¿verdad? Que el espíritu que hay dentro no es el correcto. Fijaos, dice, la levadura de la verdad no producirá espíritu de rivalidad, ambición, deseo de primacía. ¿Entendemos? Y ahora cuando mires a tu alrededor en la iglesia, empezando por ti, ¿verdad? Yo conmigo, cada uno tenemos que hacer esta labor. ¿Qué es lo que vemos? ¿Es eso lo que se ve? ¿Vemos esto? ¿Rivalidad, ambición, deseo de primacía? ¿Es eso? ¿Vemos sometimiento? ¿Alguien trata de someternos a sus voluntades? ¿Se encuentra eso? Pues si eso es lo que ocurre, entonces hay un otro espíritu. Y está obrando y parece ser que también tiene éxito, ¿verdad? Porque claro, por sus frutos los conocerás, dice, ¿verdad? El amor verdadero, nacido del cielo, no es egoísta y cambiable. No depende de la alabanza humana. ¿Entendemos la perspectiva de Dios, mis queridos hermanos? El corazón de aquel que recibe la gracia de Dios desborda de amor a Dios y a aquellos por los cuales Cristo murió. Amamos a nuestros semejantes, ¿verdad? Pero semejantes. Esto tiene doble significado, ¿verdad? El yo no lucha para ser reconocido. No ama a otros porque ellos lo aman a él y él le agradan, porque aprecian sus méritos, sino porque constituyen una posesión comprada por Cristo. Aquí vais a ver que hay muchas cosas en donde el otro espíritu también puede confundirnos, ¿verdad? Porque es muy fácil, a mí se me han acusado de estas cosas, ¿verdad? Que estoy tratando de salir por encima de los demás. Pero como yo vuelvo a decir una vez más, ¿cómo podríamos darnos cuenta si es eso lo que experimento o no? Primero, ¿estoy diciendo aquí cosas que no hemos entendido en otras partes? ¿Lo que estamos diciendo aquí es lo escrito está? ¿Es conforme con lo escrito está? Si esto ocurre, solo puede venir de un espíritu, el de Cristo. Por lo tanto, si está el espíritu de Cristo, no puede estar el otro. Ahora, quiere decir que también en nosotros también estamos en este proceso de transformación, ¿verdad? Esta obra tiene lugar en nosotros. ¿Esto quiere decir que no podemos cometer errores? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque vamos a ver, hasta el momento que seremos cambiados definitivamente, es decir, cuando llega el decreto divino, este es la culminación de esta obra de purificación, ¿verdad? Pues hasta este momento es como lo dije en otra ocasión, es la última escoba del cuarto y cierras la puerta, ¿verdad? Pues hasta este momento esta obra tiene lugar, ¿no? Se ha de hacer, ¿verdad? Si sus motivos, palabras o acciones son mal entendidas o falseadas, no se ofende, sino que prosigue invariable su camino. Es amable y considerado, humilde en la opinión que tiene de sí mismo, y sin embargo lleno de esperanza y siempre confía en la misericordia y el amor de Dios. Es decir, su propósito es hacer la voluntad de Dios, predicar la palabra de Dios, demostrar que el Espíritu de Dios le acompaña. Punto. Demostrar. No tienes que demostrarlo, sino que se ve, ¿verdad? De nosotros. Por sus frutos nos conocerán, ¿verdad? O los conoceremos. Este principio es simple, es muy simple, ¿verdad? El apóstol nos exhorta. Conforme es santo aquel. Aquí os pido que estéis atentos porque aquí vamos a ver qué es lo que ocurre cuando viene el decreto divino, ¿verdad? Y aquí, en este momento va a ocurrir esto, ¿verdad? Dice, conforme es santo aquel que os ha llamado, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, habéis de ser santos porque yo soy santo. Y fijaos lo que dice aquí, para que entendamos qué ocurre cuando se da el decreto divino. Recordad que incluso Cristo en el santuario celestial dice, el que es santo, sigue a ser santo, y el que es malvado, pues sigue a ser malvado, ¿verdad? Pues
Esto es lo que está diciendo, pero ahora lo está diciendo a aquellos en los que se ha llevado a cabo esta obra de transformación, esta obra santificadora, ¿verdad? Y dice, la gracia de Cristo, el Espíritu de Cristo, ha de dominar el genio y la voz. Este es el proceso de qué ocurre cuando se da el decreto divino, ¿verdad? Esta transformación, mirámoslo desde esta perspectiva. No lo vais a entender tan claro, pero vais a ver por sus frutos, ¿verdad? Los conocerás. La gracia de Cristo ha de dominar el genio y la voz. Su obra se revelará en la cortesía y la tierna consideración mostradas por el hermano hacia el hermano, con palabras bondadosas y alentadoras. Existe una presencia angelical en el hogar. La vida despide un dulce perfume que asciende a Dios como sagrado incienso. El amor se manifiesta en la bondad, la gentileza, la tolerancia y la longanimidad. Y esta es la última escoba. Este texto, ¿verdad? Esto es como la última escoba. Ahora fijaos a partir del decreto divino. El semblante cambia. El semblante cambia. ¿Qué es lo que quiere decir? Es cuando se da el decreto divino, recordad que el pueblo de Dios iluminará, ¿verdad? Ellos brillarán como Adán en Edén. El semblante cambia. Cristo, que habita ya en el corazón, que ya está dentro, eso es el decreto divino, brilla en el rostro de aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. La verdad queda escrita allí. ¿Entendéis lo que es la transcripción de la ley? La presencia del Espíritu de Cristo en nosotros, ¿verdad? Y en este momento que su Espíritu está en nosotros, en su templo purificado ya, brillaremos. Su rostro cambia, el semblante cambia, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo. Esto es lo que ocurre precisamente al final del día de la expiación. Eso es lo que nos trata de decir este texto. Se revela la dulce paz del cielo. Es apenas en este momento que entramos en el sábado del Señor, en el auténtico descanso eterno, ¿verdad? Se expresan allí una bondad habitual, un amor más que humano. ¿Entendéis? Porque viene a través de su Espíritu en nosotros. ¿Sí? La levadura de la verdad efectúa un cambio en todo el hombre, convirtiendo al rústico en refinado, al áspero en amable, al egoísta en generoso. Por su medio, el impuro queda limpio, lavado en la sangre del Cordero. Por medio de su poder vivificante, hace que la totalidad de la mente, el alma y las fuerzas quede en armonía con la vida divina. ¿Entendéis esa transformación que ocurre precisamente cuando se da el decreto divino? Todo lo que antes era de una manera, ¿verdad? Ahora mismo todo es santificado, todo es cambiado. El hombre, con su naturaleza humana, llega a ser partícipe de la divinidad. ¿Entendéis por qué os dije yo que este es el proceso de cuando se da el decreto divino? Cuando se une la humanidad con la divinidad, ¿verdad? Cuando el hombre es restaurado, ha de ser restaurado a la imagen de Dios. Eso es lo que nos trata de decir aquí. El hombre, con su naturaleza humana, llega a ser partícipe de la divinidad. Cristo es honrado con la excelencia y la perfección del carácter. Por lo tanto, ¿entendéis cuándo alcanzaremos la perfección de carácter? Y que esto ha de ocurrir. Todavía Cristo no ha venido en este momento. Si entendemos bien, hemos tratado también estas reflexiones. Cristo no ha venido todavía en este momento. Todavía viviremos un tiempo. Hay una obra que hacer. El pueblo de Dios hará una obra que hacer hacia todos aquellos que no han conocido a Cristo aún, ¿verdad? Del mundo. Y fijaos, y mientras se efectúan estos cambios, los ángeles rompen en himnos arrobadores y Dios y Cristo se regocijan sobre las almas transformadas a la semejanza divina. ¿Entendéis por qué os dije yo que este es el final del día de la expiación? Esto es precisamente lo que ocurre en este instante con todo su pueblo de una vez. Este es el final de toda la obra de expiación de Cristo. Este es el final. ¿Entendéis? Desde cuando se propuso en el cielo ser el Cordero de Dios y hasta este final cuando volverá como Rey, ¿verdad? En toda su gloria, en todo su esplendor, ¿verdad? Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya ayudado. Os pido disculpas, se nos ha ido el tiempo, pero este proceso es un proceso muy difícil que no hemos entendido y este es un proceso que si lo entendemos, nuestra vida cambiará por completo.
Si entendemos este proceso, nuestra vida cambiará por completo. ¿Por qué? Porque de esta manera obraremos, cooperaremos con el Espíritu Santo en esta obra de purificación de nuestro templo, en medio de su pueblo en el día de la expiación. Espero, mis queridos hermanos, que hayáis podido entender toda esta obra que Cristo está haciendo en nosotros y qué es lo que nos corresponde a nosotros. A nosotros solo nos pide, recordad cómo está el pueblo en el día de la expiación, en ayuno y oración. ¿Por qué? Está quieto. Es decir, no actúa, no hace nada más, simplemente está escuchando atento a la obra del Espíritu, o sea, a la obra del sumo sacerdote, es decir, a la obra, estar atentos a la obra del Espíritu Santo, lo que está haciendo nosotros. Eso es lo que nos quiere decir, ¿verdad? Por eso necesitamos estar en esta cooperación, dejar de obrar como ayer, entender que tengo que ser purificado, que el pecado no es una opción para mí. De eso se trata, por eso lo he dicho sistemáticamente. Cometeremos errores, por eso es necesaria la sangre de Cristo, ¿verdad? La vida del Cordero, porque este sacrificio es el que absorbe todo el pecado, ¿verdad? Todo el pecado, para que al final lo vuelva a poner sobre el auténtico culpable, el enemigo de Dios, ¿verdad? Esta es la obra de expiación, esta es la obra que se está haciendo en el día de la expiación. Espero, mis queridos hermanos, que hayáis podido entender esta reflexión. Os lo pido en nombre de Cristo. No os quedéis solo con lo que yo digo. Acérquense a la palabra de Dios. Tenéis las referencias, este texto está en Palabras de Vida del Gran Maestro. El título es este mismo, Un poder que transforma y eleva. Está a manos de muchos. Si no tenéis el libro, está en internet, en el Centro White, EGV, ponéis EGW, poned en Google y os mandará directamente al Centro White. Ahí encontraréis en todos los idiomas estos libros, o gran parte de ellos, según el idioma que esté, ¿verdad? Estudiad por vosotros mismos, entended esta obra del día de la expiación y por favor, dejad de escuchar y confiar plenamente en los maestros, ¿verdad? Sin desconsiderar. No estamos hablando de esto, sino estamos hablando de que tenéis que acercaros a la palabra de Dios, tener vuestros fundamentos en lo escrito está, para que no seamos engañados, ¿verdad? Y no dejar quedarnos con lo que se nos predica o con lo que se nos dice por ahí. Esta misma mañana veía a dos referencias, dos maestros de Israel, dos referencias, ¿verdad? Uno predicando una cosa y el otro la contraria. Y claro, cuando tú ves esto dices, a ver, ¿y qué se supone que tiene que entender uno cuando escucha a uno que es referencia y al otro que también es referencia? ¿Verdad? ¿Qué es eso? Es confusión, mis queridos hermanos. ¿Y quién instaura la confusión? Está claro que uno de ellos tiene que tener razón. Pero cuando uno está predicando una cosa y el otro la contraria, ¿qué ocurre con el pueblo de Dios? Está confundido. ¿Cómo podemos salir de esta confusión? A través de lo escrito está. De entender lo escrito está. Y orad para que el Espíritu de Cristo nos acompañe. Os deseo, mis queridos hermanos, un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.